todos, bienvenidos a Archivo Negro. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más sombríos del siglo XX, el Holocausto. Pero no lo haremos desde la perspectiva de los grandes números ni los relatos oficiales, sino desde un ángulo más íntimo y más humano. Nuestra guía en este recorrido será una obra que ha marcado un antes y un después en la forma de narrar el genocidio nazi. La novela gráfica Maus, del historieta estadounidense Art Spiegelman. A lo largo de este episodio hablaremos de cómo Maus desafía las convenciones narrativas al representar a los judíos como ratones, a los nazis como gatos y a los polacos como cerdos. Una decisión estética que no es solo provocadora, sino profundamente simbólica. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿cómo se representa lo irrepresentable? ¿Cómo se narra el horror sin convertirlo en espectáculo? Y para explorar estas preguntas, hoy no estamos solos. Nos acompañan tres voces muy especiales que nos ayudarán a ampliar esta conversación. Mariano Gálvez, crítico literario y especialista en novela gráfica. Un gusto poder estar aquí con todos ustedes. La doctora Kamala Parks, psicóloga forense y consultora policial en casos de trauma complejo. Hola a todos, mucho gusto, es un honor para mí estar aquí con mi compañera y mi colega y mi querida amiga Magdalena, un gusto. Y por último, Yehuda Abraham, sobreviviente del Holocausto, cuya historia guarda inquietantes paralelismos con la de Blandek. Buenas noches a todos. Ahora comenzará a hablar nuestro crítico literario y nos contará un poco acerca de este libro. Bueno, como lo dijo la locutora, va a hablar sobre el Holocausto, cual se muestra claramente en este libro, Maus. El libro trata de un joven llamado Art, que es en este caso el autor del libro, y anda con su padre, Blandek. Este le cuenta su historia del Holocausto, cual él conoce a una muchacha llamada Anja, cual tenía una familia rica de judíos. El padre de esta le regala una fábrica. Él va a trabajar allí y Anja al poco cabo se enferma, pero luego se recupera. Blandek nos cuenta que fue reclutado en el ejército después de tener un hijo llamado Lecheu, y él es capturado. Después de 2 meses de trabajar en los establos, ya que fue capturado por los nazis, es trasladado a la fábrica y al cabo de 3 meses, gracias a Orbach, es liberado y puede regresar a casa con Anja. Empezó la Segunda Guerra Mundial y son llevados a una casa, a un pueblo lleno de judíos. Ahí él construye un ático, un búnker, mejor dicho, para esconderse de todos los policías alemanes. Pero al cabo del tiempo fueron encontrados. Son llevados a un centro lleno de judíos donde se llevan el padre de Anja, para luego ser escondidos en una pila de zapatos, un búnker improvisado, que podía soportar alrededor de unas 15 a 16 personas. Son escondidos por una semana, al punto de estar muertos de hambre hasta comer madera. Deciden, para sobrevivir e integrarse con los polacos. Están entre ellos, escondidos. Lo logran, llegan a un establo, pero no saben a dónde ir. Al poco tiempo se van con una vendedora, cual se refugian ahí unos meses, pero luego son de nuevo removidos al establo. Intentan regresar a Polonia, pero son atrapados por alemanes y los envían a un centro de concentración, donde son separados. Blandek, en esta ocasión, logra sobrevivir dando clases de inglés a un general. Este sobrevive 2 meses dando clases al alemán en su habitación. Pero ¿y no vuelve a ver a su esposa, novia o algo? No vuelve a ver a su esposa ni a su hijo, porque fueron separados. Bueno, ¿a dónde iba? Al cabo del tiempo, la Unión Soviética se acerca y ahí todos tienen que escapar. Blandek contrae tifus debido a las bajas temperaturas y a las pésimas condiciones que él tuvo que soportar. A pesar de esta enfermedad y a estas condiciones, él se le ingenió para tener un espacio menos peligroso y trabajos mejores para tener un estado mejor. Al sobornar a los guardias, logró mantener contacto con Anja y poder enviarle comida. Tuvo que soportar esto durante meses, con el miedo de ser enviado a las cámaras de gas. Al ser liberados por la Unión Libertadora, Blandek emplea una búsqueda por Anja. La encuentra y es feliz hasta que Anja muere y luego él muere. En mi crítica, Maus no solamente se queda en la Segunda Guerra Mundial, sino que al ver la relación entre Art y su padre, vemos que los traumas no solamente no desaparecen, sino que se transforman y se heredan hacia futuras generaciones.
El libro cuenta verdades muy profundas, al cabo de ser censurado en varios países. Este libro no solamente muestra el presente y el pasado, solamente nos muestra también una advertencia del futuro. Leerlo hoy día no es un acto literario, sino un acto de conciencia. Antes de que la locutora siga, quiero recomendar 2 libros que son sumamente buenos para entender un poco más este contexto. En este caso sería El niño con el pijama de rayas. Trata de un niño que es llevado a los campos de concentración y nos hace entender y dar conciencia de esta situación del Holocausto. Y por otro lado tenemos Cuando Hitler robó el conejo rosa. Esta es una de las novelas más leídas por los jóvenes de todo el mundo, ya que rebosa las emociones y la sensibilidad. Así que si les gustó Maus, pueden leerse estos 2 libros que son muy buenos para que ustedes puedan entender un poco más el contexto. Ahora pasaremos con Yehuda, que nos contará un poco de su historia y de cómo se sintió al leer el libro Maus. Bueno, mi nombre es Yehuda Abraham, como habían dicho antes. Nací en Cracovia, Polonia, en 1930. Yo nací y cuando apenas tenía 9 años, los alemanes invadieron mi ciudad. Yo era un niño como cualquier otro, con sueños y todo. Yo quería ser un carpintero como mi padre, pero todo cambió en solo cuestión de semanas. Nos obligaron a usar una estrella amarilla. Yo no entendía el significado ni el porqué. Y luego de eso empezaron las restricciones. No podíamos salir, no podíamos ir al cine ni a la escuela. Y luego nos llevaron de nuestra ciudad al gueto, un lugar gris, sin emociones, triste y... bueno, perdón que se me hace muy difícil hablar de estas cosas. Bueno, cuando yo tenía 12 años, murió mi madre y me separaron ese mismo año de mi padre. Y él, me acuerdo las últimas palabras que me dijo eran que solo tengo que sobrevivir y hacer lo posible por eso. Me llevaron a Auschwitz y allí vi cosas aterradoras, cosas que de verdad no le recomiendo a nadie porque son espeluznantes y muy malos. Bueno, aprendí a trabajar callado y bueno, dar todo por sobrevivir, porque a mí me quedó grabado lo que dijo mi padre. Y bueno, cuando los rusos nos liberaron de ahí, yo pensaba... Pueden parar, me da mucha pena esta situación. Vengo a seguir. Bueno, siguiendo con la historia. Yo pesaba tan solo 30 kilos. Y bueno, cuando me fui, caminé durante días hasta encontrar a un primo muy lejano en Lodz. Luego, con ayuda de la organización judía, yo fui a Palestina en 1947. Bueno, después cumplí mi sueño de ser un carpintero como mi padre y tuve una familia, una nieta, mi esposa querida, y bueno, fue mi nieta Miriam que una tarde me dijo: abuelo, ¿por qué tienes ese número en el brazo? Es este de aquí, que me lo hicieron en el campo de concentración. Y bueno, yo le dije que no es solo una marca de dolor, sino una marca que sobreviví o que también sigo aquí presente con todos ustedes. Y bueno, en verdad, me gustó mucho también el libro Maus porque la historia de Vladek también me siento un poco identificado con esto. Veo que la vida de Vladek es muy igual a la tuya. Lamento por todo lo que has pasado. Gracias. Ahora nos hablará la doctora Kamala y nos contará un poco de cómo sentimos esto. Disculpe que me haya puesto así, pero es que estas situaciones me ponen muy tristes, la maldad. Pero, ¿se hacen una idea de lo que puedo hablar en esta ocasión? Hoy voy a hablar no de un asesino serial cualquiera, sino que uno que ocupó la ideología más perversa que haya existido en la historia de la humanidad. Mi nombre es Kamala Park, psicóloga forense, y mi trabajo consiste en estudiar la mente humana antes de que llegue a los límites y se pueda convertir en un arma.
Hitler en Maus es representado como un gato, depredador, cruel y frío. Desde la psicología forense encontramos en Hitler características de una psicopatía narcisista, con rasgos paranoides. Otra necesidad inestable de control y superioridad y paranoia excesiva y colectiva que contagió a toda una nación, como lo pudimos leer en Maus o como lo pudo haber vivido él. Él tuvo el descaro y la dicha de deshumanizar a los judíos y convertirlos en una plaga a exterminar. Y ese es el verdadero crimen psicológico, hacer que una nación completa crea que eran una plaga. Esta mentalidad, con nuestra máscara, sigue en este mundo. En discursos, en redes, en líderes que dicen que hay que limpiar o proteger a una nación de los demás. Cambia el uniforme, pero la mente es exactamente la misma. ¿Pueden creerlo? Es impresionante. Como lo dijiste tú, crítico. Vladek es la prueba viviente de estos horrores. Yahuda también es la prueba viviente de todo esto, ya que el horror no terminó con el final de la guerra, lamentablemente, sino que Vladek en la historia sufre de estrés postraumático crónico. No sé si pueden saber. Él tenía una necesidad inmensurable de cuidar sus cosas, ya que tenía miedo de volverla a perder como perdió todo en el Holocausto. Él tenía miedo y vivía con esa mente de supervivencia constante. Inconscientemente esto se le pasó a su hijo Art, ya que, aunque él no vivió una guerra, tenía los estragos de esta misma. Sentía y llevaba el peso de la guerra que no vivió, pero seguía en su mente y en su corazón al ver a su padre y a ver a los demás sobrevivientes, que por cierto fueron muy pocos. Como psicóloga forense reconozco estas heridas, no físicas, sino que más psicológicas, que siguen persistiendo. Estos son los análisis que pude hacer. También la historia no se repite, pero igual rima. Hoy en día siguen habiendo gente que piensa como Hitler, que no lo dice tan abiertamente como él, pero lo creen. Culpan a inmigrantes, a minorías, que creen que ciertos grupos minoritarios deben ser expulsados, callados o incluso vigilados. El odio no ha muerto, solo aprendió a disfrazarse. ¿Pueden entender lo que les estoy hablando? Sí. Es muy fuerte. Doy un ejemplo actual. El presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, creó toda una campaña política diciendo que los migrantes eran violadores, asesinos, saqueadores, infestaciones. Este es el mismo lenguaje que Hitler ocupó al dirigirse a la Alemania nazi. Y así logró, con ese tipo de lenguaje, conquistar a toda una nación, que por cierto, le creyó. Fue muy fuerte, por eso cuando él habló me produjo tanto dolor. Maus no solo nos muestra lo que pasó, nos muestra lo que puede volver a pasar si nosotros bajamos la guardia. Como psicóloga forense, mi conclusión es muy clara. Los humanos son capaces de crear los mayores horrores, pero también nosotros somos capaces de prevenirnos si decidimos mirar hacia el frente. ¿Estamos mirando o estamos negando? Tengo una pregunta, ya que eres psicóloga forense. Sí. ¿Para ti se implementa bien la psicología en el libro Maus de lo que se sintió en el Holocausto? La verdad, estudiando aquí, teniendo todos los datos que tengo, porque me dediqué altamente a estudiarlos y escuchando el testimonio vivo de lo que vivió mi compañero acá al lado, creo que el libro implementa de una manera entendible ante los lectores, ya que explica explícitamente los horrores vividos y la forma de representarlos con animales explica bien lo que Hitler quería transmitir, esa plaga o infestación, o el rechazo y el repudio que le tenía a los judíos, en este caso representados como ratones, o sea, plagas, a exterminar. Los gatos cazan a los ratones. Ahí está la inferencia que podemos hacer y lo bien que lo explica, las conductas que tuvo Vladek de guardar sus cosas para no volverlas a perder. Muy bien ejemplificado, muy buena pregunta también. Escuchar testimonios como el de Yehuda
Leer libros como Maus y también tener a una psicóloga forense que nos cuente un poco de esta historia nos hace entender el contexto social y psicológico detrás del odio. Es parte de nuestra responsabilidad como jóvenes. Hoy, cuando vemos discursos de odio en redes, discriminación y violencia, no podemos hacernos los ciegos, porque recordar es resistir. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse.